Día con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge, sí. Perfecto. A ver, vamos a empezar por la lista. Un segundito. Está Juan Sebastián Altamirano, Presente. Andrés Armijos, Presente. Debbie Ayala, Presente. David Balseca, Presente. Michelle Chacón, Presente. Mateo Coral, Germán Criollo, Presente, Inge, buenos días. buen día. Ariel González, Presente. Iván Gordillo, Presente. Jarison Guerra, William Guzmán, Presente. Camila Aro, Presente. Isaac Jaramillo, Kenny Pavón, Presente. Pablo Padilla, Giovanni Solano, Buenos días, dije presente. buen día. Sara Tito Presente, Inge. y Brian Velasco. Presente, Inge. Perfecto, nadie llegó tarde. Bueno, entonces, primero, en cuanto a lo que es el examen, veo que les fue bien. Creo que no tuvimos mayores problemas. Veo que las notas con ustedes han sido bastante buenas. Así que vamos a hacer una revisión rápida para que quede la constancia de que se la hizo.
Entonces, en esencia, aquí tenemos las preguntas de la parte teórica. La primera decía, ¿en qué tipo de fuentes la calidad del agua se podría definir como mejor? ¿Fluviales, subterráneas, superficiales o aluviales? ¿Qué me dice? Subterráneas de ley. Subterráneas, ¿por qué? Porque no está en contacto con la humanidad y por ende se puede conservar mejor. Exacto, no tiene presencia de contaminantes, entonces la conservación es mucho mejor. Era bastante fácil, creo yo. La segunda, ¿cuál no es un tipo de fuente de abastecimiento para agua potable? Teníamos subterráneas, fluviales, pluviales o aluviales. ¿Qué me dice? Brian Eh, Velasco. Brian, Aluviales. ¿por qué aluviales? ¿Ah? Fluvial no es un tipo de arrastre de material. Exacto, contiene agua, sí, pero es el agua producto de un arrastre de materiales, normalmente por la falla de un talud. La tercera, ¿qué parámetros se consideran dentro de la selección de fuentes para abastecimiento del agua? La primera tenemos calidad del agua, tratamiento relativamente económico, que la cantidad sea suficiente en cualquier época del año y verificación de parámetros técnicos de su localización. Por un lado, calidad del agua, obviamente. El tratamiento tiene que ser relativamente económico también. No podemos tener muchos contaminantes porque se vuelve muy caro o muy difícil, no vamos a generar tratamiento. Cantidad suficiente es importantísimo y verificación de parámetros técnicos también. En la segunda, hablamos de los parámetros de calidad, el caudal de diseño en cualquier época del año, necesidad de espacio para obras y captación en la fuente. Aquí estamos hablando de necesidad de espacio y ese nunca ha sido parte del análisis de la calidad en la fuente. Entonces, ahí descartaríamos esta opción. En la tercera, que tenga alta calidad. Primero, no hablamos de que sea alta calidad, sino que cumpla parámetros. Que no necesite tratamiento para el consumo humano, peor. Sería maravilloso, pero es imposible. Y nos dice factibilidad para la ubicación del agua por su ubicación, que es lógico, pero que no está considerado dentro de los parámetros principales. Y la última, calidad en la fuente, sí. Medidas de tratamiento, podría ser. Cantidad suficiente para el abastecimiento. Viabilidad técnica y de espacio para la construcción de obras de distribución. Esta parte final no va considerada, entonces por eso no es la respuesta. La cuarta, ¿cuál de los siguientes no es un factor que afecta el crecimiento de una localidad? Nos dice servicios básicos existentes, planes urbanísticos de crecimiento, existencia de cuerpos de agua y facilidad de movilización y acceso. La pregunta, como nos habla de que no es un factor, sería existencia de cuerpos de agua. En muchos casos, en otros países se toma ya la existencia de cuerpos de agua como una situación generalizada para la localización de una ciudad, pero dentro de lo que afecta a los crecimientos de población, no se lo considera. Entonces es la respuesta correcta. La quinta, ¿cuál de las siguientes características del agua subterráneo no se considera una ventaja? Nos habla de unidades de color. Sí, son pocas unidades de color porque se genera una filtración por el suelo. Corrosividad, también no tienen demasiada corrosividad en la mayoría de los casos. Turbiedad, lo mismo. No suele presentar mucha turbiedad por lo que se genera la filtración. La calidad del agua es buena. Y la dureza sí es una desventaja porque en algunos casos el contenido mineral hace que el agua sea demasiado dura. La sexta, ¿cuál de los siguientes factores no se relaciona directamente con la dotación?
Las condiciones climáticas de la zona, sí, obviamente, cuando es más caliente se consume más agua. Número de habitantes del poblado en cuestión. El número de habitantes, obviamente, se toma en cuenta para la dotación. La calidad del agua en el sistema de la distribución. Este es el punto que no se considera, que no se relaciona directamente con la dotación, porque aunque es importante, no se lo considera para el análisis de dotación, ¿sí? De ahí la cantidad de conexiones clandestinas, obviamente esto es parte del índice de agua no contabilizada, y la calidad de vida y condiciones socioeconómicas también influyen en la dotación. La pregunta 7 es una característica del periodo de diseño, que es el periodo en el cual el sistema funciona permitiendo hasta un 90% de eficiencia, si es correcto. O sea, no es correcto, perdón, por eso no se debería hacer el 90%, sino Era el el 100%. 100%. Acá, Ajá. sí. La segunda es el periodo en el cual se cumplen todas las características y parámetros del diseño, siendo el sistema totalmente eficiente. Esta es la correcta, porque nos dice que es el periodo en el cual se cumplen todas las características que se generaron para el proyecto y todos los parámetros de diseño en el sistema, que eso es lo que buscamos. Y la tercera, no se garantiza la rentabilidad de todas las obras. Se debería garantizar la rentabilidad de las obras porque se hace el análisis financiero en función de eso. Y cuarta, es el periodo en el cual se cumplen la mayoría de las características del diseño. No la mayoría, sino deberían ser todas. También creo que estaba bastante fácil. Y la octava nos dice, dentro del índice de agua no contabilizada se considera una pérdida física las fugas en la captación, fugas en los tanques y fugas en la red. Por otro lado, fugas en la red, fugas en las conexiones domiciliarias y fugas en los tanques. Fugas en los tanques, fugas en la captación y fugas en las conexiones domiciliarias. Fugas en el vertedero, fugas en las conexiones domiciliarias y fugas en la captación. ¿Cuál me dice? Esta creo que era la Red, única para anotar. conexiones y tanques. Conexiones, tanques y red. Ajá. Acá tienes tanques, captación y conexiones. Entonces, sí, es red, conexiones domiciliarias y tanques. ¿Por qué? Porque en la captación es muy difícil darnos cuenta de las fugas. Y nosotros no contabilizamos el agua totalmente en la captación. Se mide el flujo que estamos llevando, pero ya en la planta de tratamiento es donde realmente se genera que sería una contabilización o una medición de los caudales que estamos enviando. Entonces, por eso captación descartaría la primera, captación descartaría la tercera, y acá nos habla del vertedero. En algunos casos no es ni siquiera necesario el vertedero, entonces ahí tenemos ya también la razón de descarte. La novena, el cálculo de la población servida se obtiene de la relación entre la población conectada a la red con la población total comprendida por los habitantes conectados a la red pública, los habitantes abastecidos por tanqueros, turistas hospedados en hoteles, hostales, etc., y los habitantes que no tienen acceso al agua potable. La segunda, relación entre la población conectada a la red con la total comprendida por los habitantes conectados a la red, turistas en hoteles, hostales y habitantes. No sé si recuerdan, pero en clase conversamos de esta. Entonces hay que tener en cuenta que ahí la población de los turistas era la que descartaba estas dos opciones. La tercera, la relación de la población conectada a la red con la población total comprendida por los habitantes conectados, los abastecidos por tanqueros y nuevamente los turistas, que sería la razón. Y la relación la población conectada comprendida por habitantes conectados a la red, abastecidos por tanqueros y los que no tienen acceso al agua potable. Entonces, en todas tenían esta parte de los turistas. Recuerden, eso fue razón de una conversación en clase. Entonces, vemos que en todas les puse esta opción para ver si estaban atentos. Y vi que una buena cantidad de estudiantes pusieron la respuesta correcta. Y en la última, una comunidad con 4 proyectos pendientes. El uno es mejoramiento de calidad del agua, el otro ampliación de la cobertura del sistema de alcantarillado, tercero ampliación de la cobertura de agua potable, cuarto limpieza y mantenimiento del sistema. No se cuenta con suficiente presupuesto. ¿En qué orden serían los proyectos?
Aquí están todas variadas, así que la respuesta correcta está bien. Sería primero la 3, que es la ampliación de la cobertura de agua potable, porque siempre es prioritario el agua potable. Segundo, la 2, que es la ampliación de la cobertura del sistema de alcantarillado. Entonces, primero, nosotros siempre agua potable, segundo, alcantarillado, y obviamente le damos prioridad a lo que son ampliaciones porque genera mayor cobertura. Después, mejorar la calidad del agua, que es importante. Y finalmente, la limpieza y mantenimiento del sistema. Entonces, como era lo más obvio, limpieza y mantenimiento del sistema siempre estuvo de último. Con las otras se jugó un poco. Entonces, siempre hay que darle como prioridad a lo que es la cobertura, ¿sí? Porque la cobertura da servicio a más gente. Entonces, por eso la diferenciación que entre estas prioridades. ¿Hasta ahí alguien alguna duda? No, Inge. Creo que estuvo bastante fácil. Había un par de preguntas que eran un poquito más complicadas, pero realmente creo que no tuvimos mayor problema con ustedes. Entonces me parece que realmente sí les fue bien. En el otro curso sí hubo un poco más de problemas, así que realmente me alegro que a ustedes les haya ido bien. Y ya viendo las notas, el promedio en el examen teórico ha sido de 7/10, que es bastante bueno. Como comparación con el otro curso tuvo 5.7/10, entonces en este tenemos prácticamente el 20% más de promedio, es un montón, así que me parece bastante bueno. Ahora, en cuanto a la práctica, lo que se les pedía es que con los 3 métodos primero generen un cálculo de la población proyectada. Entonces, en esencia, tenían bastantes datos dentro de una tabla y queríamos definir la proyección para el año 2016, la proyección para el año 2035, con los 3 métodos y definir cuál es la mejor opción. Entonces, que nos expliquen cuáles son sus criterios. Y en esencia vi que se desarrollaron bien. Entonces, en esencia había que definir cuáles son los parámetros que usar. Entonces, para el crecimiento tanto aritmético como geométrico y logarítmico. En el aritmético vi que se desarrollaron bien, que no hay que utilizar poblaciones con separaciones muy altas de tiempo. Entonces, normalmente no utilizábamos la población de 1990. Y después vi que a algunos se les generaba un poco de complicación en la parte de definir qué años utilizan como base. Recuerden, normalmente hablábamos que utilizamos el último valor de importancia como base, eso debido a la cercanía. Entonces, por eso les puse datos un poquito variados para ver qué hacían, pero creo que nos fue bastante bien. Y en la segunda parte hablábamos acerca de una ciudad con clima cálido, que tiene habitantes conectados a la red pública y habitantes abastecidos por tanqueros también. Existe una población que no está conectada. Existen 3 hoteles con su consumo respectivo. Existen 15 industrias con 200 empleados cada uno. Un porcentaje de pérdidas. Y con los datos anteriores se determina población bruta, dotación bruta, población abastecida, dotación bruta y el caudal máximo diario. Entonces, obviamente necesitaban el caudal medio diario. Realmente vi que la mayoría se desarrollaron bien, algunos seguían con un poco de problemas con lo que son los huéspedes de los hoteles, pero como ustedes creo que la mayoría lo resolvió de una buena forma. Ten en cuenta que aquí los hoteles son huéspedes, entonces no entran como parte de la población total, pero el consumo de 400 litros por habitante por día sí debería estar considerado.
Las industrias, en cambio, tenían que considerar el consumo tanto de cada persona dentro de la industria como de cada proceso dentro de la industria. Y entonces ahí lo que tenían que hacer era basarse en las recomendaciones. Podían haber asumido un valor, sí podían haberlo hecho. Realmente les dije que queda a su libertad, pero normalmente se podría utilizar el valor que estaba recomendado. Y de ahí vi que no se les generó mayor problema. La población servida, como les digo, algunos se equivocaron utilizando los habitantes de los huéspedes de los hoteles, nos han dicho. Y después la dotación bruta, también algunos no tomaron en cuenta lo que es el, el consumo de los procesos de la industria. Obviamente, si alguien me decía de la industria, yo asumo que ocupan 15 litros por trabajador por día, y estaba súper bien. Si hacían ese detalle, tenían mucha mejor opción de mejorar la nota. Entonces, realmente vi que les fue bien. Por cuestiones de tiempo, obviamente no me puedo poner a resolver porque sí nos demoraríamos bastante, pero ¿alguien alguna duda acerca del examen práctico? Creo que estuvo simple, no teníamos mucho a dónde irnos, entonces me parece bastante bien que ustedes hayan aprovechado. Realmente el promedio del curso en el examen práctico ha sido de 7.09, que es súper bueno. Y el promedio total del curso es de 9.40, que realmente me parece bastante bien. Es un promedio bastante alto. ¿Qué me dicen ustedes? Yo creo que sí estuvo bien, Inge. Gracias. Ya, me parece bien. ¿Alguien más? Tal vez faltó un poco de tiempo, Inge. Bueno, el tiempo siempre se han quejado, así Al que menos eso en ya el es teórico, de todos sí. los semestres. Ahorita sí me decían. Inge, es que creo que, por ejemplo, lo que pasó fue que yo entré, bueno, yo había entendido mal. Según íbamos a tener el examen a las 7:30, creo, ya ha sido a las 7:20. Entonces ahí entre tarde perdí tiempo. No, con ustedes, no. El examen les abría a las 7:35. Entonces creo que entré 7:40, porque sí entré tarde. Bueno, Inge, gracias, Pero ahí de sí, ya todas no maneras. ahí sí ya no es mi culpa. Pero es que había entendido mal. Lo siento. Sí, pero Es yo creo que que creo que nos habíamos quedado en que era 7:40 y en realidad empezó 5 minutos antes y el teórico igual estaban como que se cruzaron. Entonces cuando se nos aumentó el tiempo en el práctico, llegamos tarde al teórico. Al menos a mí me tocó adivinar las últimas tres. bueno, ahí sí fue, y más bien fue porque les di 5 minutos más. Me preguntaron y les dije, bueno, les pongo 5 minutos más, por eso les puse 35, pero les dije que se conecten y 30. Sí, sí, Inge, yo había entendido mal. Sí, he tenido anotado 7:40. Perdón. No, sí, pero bueno, entonces, y, pero bueno, creo que, o sea, había que hacer algunos cálculos, pero eran bastante simples para mi gusto. Entonces, como les digo, realmente como ustedes sí, creo que fue bien el examen, no se nos generó problemas, entonces me parece que es Inge, un buen y resultado. tal vez me ¿Perdón? podría habilitar para ver, o sea, la revisión del práctico. ¿Cómo? O sea, en el examen práctico puedo ver mi nota, pero dice revisión no permitido, donde usted anota así como que cuánto tengo en cada ejercicio. De las notas, ya lo voy a revisar eso. Gracias. Ujú. Inge, una pregunta. Las consultas de este parcial no tenían porcentaje, ¿verdad? O sea, No, es cierto, eso les iba a decir. No, sí les considero las consultas, pero les considero dentro de la nota de trabajos. ¿Por qué? Porque en el programa microcurricular está definido como trabajos. Entonces, ajá. para que después no se genere una discordancia entre lo que dice en el programa microcurricular y lo que les pongo en la libreta de calificaciones, entonces Inge, una he pregunta. cambiado eso, ¿sí? En el EVA estaba calificado sobre 13, no sobre 12.5. Sobre 13 me parece que no, déjame ver.
Sí, estaba de 0 a 13. Ahí está. No, sobre 12.5 lo tengo yo en la libreta. Sí, igual abajo dice sobre 50 también la nota. Es que claro, bueno, ahí es por cómo están las estas, pero por ejemplo el examen práctico y el teórico están sobre 10 las notas y los trabajos sobre 50. Después, un segundito, déjenme ver. Sí, no, el primer parcial está sobre 12.50. Tienen la calificación sobre 50 total, que sí nos lo pidieron que lo entreguemos, la verdad. Y después directamente el sistema lo cambia a 12.5. El examen práctico está sobre 6, el examen teórico sobre 4.5 y el trabajo sobre 2. Entonces, eso nos da 6 más 4.5, 10.5, más 2 es 12.5. Entonces, las consultas yo les abro el espacio para ingresar, pero como les digo, les pongo un valor de 0 porque yo las consultas las reviso y le incluyo dentro de la nota de trabajos. Eso más por lo que, cómo está configurado el programa microcurricular para que no exista cruce. Sí, pero ahorita ya lo vi de nuevo y sí está todo tal cual. Entonces, cuando ustedes ven las calificaciones, no sé cómo les sale a ustedes. Según yo, debería salirles examen práctico sobre 10, examen teórico sobre 10, el trabajo sobre 50 y después sale la nota sobre 50 y sobre 12.5. ¿Así les sale a ustedes? Sí, así mismito. Sí. Ujú. Sí, entonces ahí sí está todo de acuerdo. Entonces, ¿de dónde me dicen que decía sobre 3? Es que en el EVA dice 0 a 13 en la parte total, pero tal vez usted le hace sobre 50 mismo, no sé, ya le voy a ver bien. Y revísenlo porque realmente a mí me parece así todo como que estuviera bien clarito sobre 12.5 y sobre 50. Porque así nos piden ingresar al banner, porque es todo un lío ingresar las notas, porque tienen que estar aquí, las mismas tienen que ir al banner. En el banner, en cambio, se ingresa sobre 50 y después se transforma sobre 12.5. No sé realmente quién fue el que tuvo esa idea. Inge, a Pero, mí sí me ujú. sale total, primer parcial 1/12.5, pero al final en rango me sale de 0 a 3. Tal vez le redondeará el 12.5 a 13. No, creo que el rango es sobre cómo se calificó. No tengo idea, pero me sale sobre 0 a 3. Pero revísenle manualmente el cálculo porque a mí me parece sobre 12.50, súper raro. ¿Cuánto valía el práctico, el teórico y el trabajo? Les voy a indicar para que me sigan. Aquí está, si ven, el examen práctico está sobre 10, el teórico sobre 10 y los trabajos sobre 50. Se genera la nota sobre 12.5 y el total sobre 50, que esto lo calcula la máquina directamente. O sea, yo no pongo nada aquí, esto lo calcula de uno. Sí, Y Inge, acá, pero el porcentaje total del 12.5, ¿cuánto es el sí, acá práctico? está, verán. Entonces, tiene el primer parcial es sobre 12.5, o sea, nosotros solo ponemos aquí el dato y sobre 50 nos da la otra nota, que es la que se sube al banner. De ahí de estos 50 ya la computadora lo hace el cálculo directamente. Entonces yo le doy un valor total. Esto vale 6, esto vale 4,5 y esto vale 2. Entonces aquí por eso la consulta tiene 0. Entonces esto suma y le convierte a una calificación sobre 50. Y después la computadora mismo lo convierte en 12,5. ¿Sí me sigue? Sí, Inge.
Entonces así es como se configura. Entonces yo solo pongo el peso que tiene cada nota y el valor en el cual yo pongo la calificación. Entonces inclusive yo no les califico sobre 6, sino yo les califico sobre 10 y sobre 50. La computadora hace el cálculo y nos da la nota primero sobre 50 y después la convierte a 12,5. Entonces, yo creo que no habría problema, pero con todo, si alguien tiene alguna duda, revise. Si estamos ahí claros, Sí, que sí da, o sea, sí, sí da, mamá. si coincide, ya bueno. Listo, entonces, ¿alguien alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, continuamos con la materia. Nos toca avanzar un poco. Entonces, recuerden, estábamos hablando nosotros acerca de las captaciones superficiales. Dijimos que ya en la materia de hidráulica aplicada vimos las captaciones de rejilla lateral, las captaciones de rejilla de fondo. Entonces ahorita estábamos hablando acerca de la toma directa. No sé, ¿se acuerdan? La toma directa tiene varias formas. Dijimos que nosotros íbamos a analizar la más común, que es la que cuenta con una rejilla. Entonces, en esencia, en esta toma directa, nosotros vamos a generar el análisis de cómo se debe realizar el diseño. Vamos a ver que es un diseño súper simple, realmente no hay que considerar factores demasiado complejos. Entonces, normalmente buscamos nosotros utilizar una rejilla cuadrada. En algunos casos también puede ser una rejilla de forma circular, pero en la gran mayoría de casos por facilidad de construcción se utilizan rejillas cuadradas. El espaciamiento entre los barrotes que se manejan suele estar entre 6 y 15 milímetros como algo típico. Esto con la razón de evitar el ingreso de sedimentos. Entonces, si ven un espaciamiento de 6 milímetros es bastante pequeño, ¿no es cierto? Entonces, como el espaciamiento es pequeño, uno de los riesgos es la posibilidad de taponamiento de la rejilla. Entonces, ten en cuenta en ríos donde hay bastante contenido de sedimentos, va a ser bastante fácil que se empiecen a trabar los pequeñas partículas de ripio entre los barrotes y eso genera el efecto de taponamiento, porque se empieza a acumular ripio, sobre el ripio se empieza a acumular la arena y eso genera un taponamiento, entonces hay que tener mucho cuidado con esa generación del taponamiento. Entonces, ya vamos a ver, pero lo que se busca es que la velocidad de ingreso del agua entre barrotes sea muy bajita, ¿sí? Por el hecho de esta posibilidad de taponamiento. Entonces, en esencia hacemos la rejilla bastante grande, ¿sí? Considerando este factor del taponamiento. El diámetro típico que nos dice para los barrotes es de media pulgada, ¿sí? 12,5 milímetros, pero no es una obligación. Nosotros podríamos generar una variación, por ejemplo, si consideramos que puede haber bastante material de gran tamaño, por ejemplo. Entonces, si es que el material es muy pesado, podría haber una rejilla un poco más gruesa con la finalidad de que no se genere pandeos o que no los golpes que genera este material de los sedimentos sea demasiado fuerte y empiece a dañar la rejilla. Nosotros debemos definir un área bruta, que es el área total del cuerpo de la rejilla, que normalmente se le considera 2 veces el área neta. Esta es una práctica típica, ¿sí? Teniendo en cuenta que el área neta va a ser el área en la que se encuentran los espacios libres por donde pasa el agua, más no el de los barrotes. Pero si hacemos esta suposición, ¿qué deberíamos considerar para que se cumpla? ¿Puedes repetir la pregunta, Inge, por favor? Si nos dice que normalmente se considera que el área bruta sea 2 veces el área neta, ¿qué consideración habría que hacer?
Quitarles los barrotes. No, o sea, porque el área bruta es el área total, o sea, el área B por B, ¿no es cierto? Aquí está, área bruta B por B, y el área neta tendría que ser el espaciamiento que tenemos por el número de espacios que tenemos y por el ancho B. Entonces, si nos dice que se considera normalmente 2 veces el área neta, ¿qué estamos considerando? ¿O qué estamos asumiendo? El área de barrotes va a ser igual al área por el que pasa el agua. El área de los barrotes va Es a el ser área que va igual a contemplar el número de barrotes, va a ser mismo el área que va, por la que va a pasar Exacto. agua. Entonces, para que esto se cumpla, ¿qué debería ser? El espesor de los barrotes igual al espaciamiento libre, ¿sí o no? Entonces, en esencia, con esta recomendación se nos dice que una forma fácil de calcular es que el espaciamiento entre barrotes sea igual al el espesor de los barrotes. ¿Sí está claro? ¿Podría repetir, Inge, por favor? O sea, como nos dice que el área bruta sea 2 veces el área neta, eso significaría que el ancho de los barrotes tiene que ser, digamos, similar al espaciamiento libre. O sea que no hay una diferencia demasiado grande. Si me siguen, de esa forma el área total del hierro va a ser igual al área total neta. Pero hay una situación ahí que hay que considerar que siempre nosotros debemos tener un barrote al inicio y un barrote al final. Entonces, el número de barrotes es igual a el número de espaciamientos Más uno. más 1, ¿sí? Pues por eso deben ser similares, ¿no? Te dije iguales, pero deberían ser similares para que se cumpla esta condición. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, En gracias. esencia se va por ahí, nos dice que deberíamos tener un espacio entre barrotes similar al al ancho de los barrotes. Esto es una recomendación, sí, pero hago esta explicación porque a veces tomamos esto como una ley, pero de repente yo cojo y digo, no, el espaciamiento entre barrotes es de 6 milímetros y, y el diámetro de los barrotes que sea de 14 milímetros. Entonces ahí va a ser un poco más difícil que se genere el cumplimiento. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta para que esta relación sea más o menos fácil de cumplir. ¿Sí me siguen? Sí, Inge, así estamos. Ya. Entonces, otra recomendación es que la velocidad entre barrotes sea bajita. Hablamos de una velocidad bajita entre 0.076. Esto viene de unidades inglesas, por eso el número tan random, hasta 0.102 metros por segundo. Si ustedes ven, es una velocidad súper bajita, ¿sí? Entonces, en esencia nos dice que tengamos bastante espacio por donde puede ingresar el agua a nuestra rejilla, de tal forma en que se evite que se genere un efecto succión demasiado importante, ¿sí? O que se empiece a generar el torbellino típico que a veces se genera en los desagües. Entonces, buscamos una velocidad lenta. Normalmente, nosotros utilizamos una velocidad de 0.10 metros por segundo, que sigue siendo bastante bajita y está dentro del rango propuesto. Nuevamente, esta es una recomendación de tal forma que no haya velocidades muy altas tampoco para que generen demasiado movimiento de los sedimentos, ¿sí? Que no se empiece a generar mucha turbulencia en la parte baja del agua. Entonces, en la toma directa, nosotros necesitamos una tubería que se va a conectar a la rejilla
que va a conectarse a la rejilla y va a ir hacia el pozo. Entonces, en esencia, lo que tenemos es algo más o menos así. Aquí vamos a colocar nuestra rejilla. Normalmente se genera un cono y este cono conecta la rejilla con un pozo. Y en este pozo nosotros vamos a tener el agua. Entonces, aquí tenemos una reducción, obviamente, porque este tubo es el que estamos hablando aquí. Este tubo también tiene que cumplir ciertas características. Por ejemplo, ¿qué tiene que pasar? El tubo tiene que estar bajo el nivel del cauce, obviamente en la parte baja, si este es el río. Tiene que estar bajo lo que se llama el nivel mínimo, que es el caudal de estiaje. Se busca que esté enterrado el tubo. ¿Por qué enterrado? Porque de esa forma nosotros tenemos una mayor estabilidad del tubo. No hay problemas de que se empiece a producir el golpe con partículas de gran tamaño, con piedras que puedan dañar o romper el tubo. Nos dice que debería ser transversal, perpendicular a la dimensión o a la medida longitudinal del río. Entonces, en esencia, si el río corre en este sentido, se busca que el tubo vaya de forma transversal. Se recomienda que este tubo sea metálico o de hierro fundido normalmente. Se lo suele colocar de acero también, dependiendo de la factibilidad de los costos. Y esto se debe a que hay bastante velocidad del agua, que los golpes también pueden generar un problema, entonces hay que tener cuidado. En estos casos el PVC podría ser un poco débil, entonces por eso se recomienda que sea metálico. El diámetro mínimo que va a tener esta tubería de conexión va a ser de 20 centímetros o 200 milímetros, de forma que no se pueda obstruir fácilmente. Tengan en cuenta que ese vendría a ser un tubo de 8 pulgadas. Y me imagino que ya debemos estar un poquito familiarizados con los diámetros físicos de los tubos, ¿no es cierto? ¿Han visto el tubo de 4 pulgadas? Es un tubo grandecito, pero no muy grande. Pero si ya comparan con el de 6 pulgadas, es bastante más grande, ¿no? Si han visto un tubo de 6 pulgadas que ya se utiliza para conexiones, por ejemplo, domiciliarias bastante grandes. En algunos casos en edificios se trabaja con 6 pulgadas. Si alguien sí lo ha visto físicamente. No hay fotos. Sí, les recomiendo que vayan viendo porque el tubo de 6 pulgadas es bastante grande. Entonces imagínense, este nos está diciendo un tubo de 8 pulgadas. Entonces, 8 pulgadas, si ustedes empiezan a analizar el área de la sección transversal, este sería pi por 10 centímetros, que sería 0.10 al cuadrado sobre 4. Y el de 8 sería pi por 0.2 al cuadrado sobre 4. Podemos sacarlo solo para que vean la relación. Más o menos el de 8 pulgadas va a ser 4 veces más grande. ¿Cuánto nos da? El de pi por 0.1 al cuadrado sobre 4 me da 7,85 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y el otro, 0.03141 Ajá. metros cuadrados. metros cuadrados. Entonces, si ven, este de aquí es 4 veces más grande en área. Entonces, solo Sí. le pasamos de 4 pulgadas a 8 o de 10 a 20, pero el área interna crece por 4. Entonces, la parte interesante. ¿Sí? Entonces, ustedes realmente sí tienen un incremento importantísimo. Ya es un tubo súper grande. Entonces, la razón de que sea tan grande es para que no se pueda obstruir fácilmente. Entonces, tengan eso en cuenta. Ya 20 centímetros parecería que es poco, pero ya en la realidad
es bastante grande. Y nos dice, obviamente, no se puede obstruir y es súper difícil realizar mantenimiento. ¿Cómo habría que hacer mantenimiento ahí? Esperando estar en época de estiaje y en algunos casos tratan de hacer mantenimiento ahí directo con el agua fluyendo, que es un problema. En otros casos se genera con tabla estacas un espacio libre de agua, se bombea el agua que queda hacia afuera y se genera el mantenimiento, pero obviamente es súper difícil hacerlo. Entonces, por eso nos dice, utilicemos un diámetro grande que en lo posible no nos genere problemas. Y la velocidad en este tubo, obviamente, ya tiene que ser un poco más alta, no puede ser tan baja, porque si no, no se va a llevar nada de los sedimentos que ingresen al tubo. Nos dice entre 0.6 a 1.2 metros por segundo. Entonces, recuerden, nosotros decíamos que la velocidad mínima normalmente en el tubo se le considera entre 0.6 y 0.8, dependiendo de los autores, pero 0.6 ya es una velocidad que tiene capacidad para llevarse sedimentos. Entonces, esa es la idea. Inge, ¿y solo tiene que ser metálica? ¿No puede ser la de plástica? Es que normalmente por los tamaños puede volverse un problema que sea plástica, porque a veces sí hay alta velocidad en el río y eso puede generar desestabilización. Les digo, en algunos casos sí se lo hace con PVC, pero normalmente la recomendación es que sea metálica. Ahí se habrá que analizar el tamaño del río, qué tanta velocidad de agua tiene en el río, qué tanto material de arrastre hay en el río. En algunos casos, mucho material de arrastre sí se puede volver un problema. Y las metálicas, al ser galvanizadas, ya aseguran que no se vayan a oxidar ni nada al estar en la intemperie. Es que, bueno, normalmente se les da una capa de pintura anticorrosiva y una capa de pintura que les ayuda a resistir, eso se busca. Pero normalmente es lo mismo que los conductos de transporte de agua para agua potable, por ejemplo. Cuando son de acero, ¿se puede oxidar? Sí se puede oxidar, pero normalmente se les trata de dar recubrimientos. Entonces, el acero, mientras mejor calidad tenga, va a ser más difícil que se oxide. Ya normalmente no se usa el acero galvanizado porque la capa de galvanizado también se desprende. Entonces, es algo que pasa, que se usa normalmente. Entonces, bajo condiciones normales, se utiliza la de acero en la mayoría de casos. Gracias. De ahí también se necesita generar una base de hormigón y un pedraplén. En esencia, la base de hormigón sirve para soportar la tubería. Entonces se genera un espacio hormigonado en donde la base de hormigón va a soportar la tubería. Esto para que no se desestabilice. ¿Por qué? Si la fuerza del agua empieza a hacer que se corra la rejilla, que se empiece a mover, eso va o puede generar una tensión en el conducto y eso puede llevar a que se produzca un agrietamiento o una fuga. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces se le hace una base de hormigón y aparte se utiliza un pedraplén, o sea, un empedrado prácticamente alrededor del conducto para evitar que se desestabilice, o sea, para evitar que se socave y se libere lo que es el tubo. Entonces es una forma de generar que todo esté bien cohesionado. Entonces es bastante típico poner rocas de bastante tamaño, rocas grandes, ya diámetros por lo menos de 50 centímetros, que no sean fáciles de mover. Entonces, como ven, para la construcción se habría que generar primero un espacio libre de agua. Hay que generar normalmente se utilizan tablestacas metálicas para que generen el espacio donde se va a colocar la captación y el tubo. Y después se genera la base de hormigón para que quede anclado, se tapa el tubo y se lo cubre con rocas de tamaños grandes para que se pueda evitar la socavación del espacio donde está el tubo. Como les digo, de esa forma se protege que no se generen fugas o agrietamientos en el conducto. Inge, o sea, se construye la base de hormigón, se coloca la tubería y encima de la tubería van piedras. Ajá, la piedra se entierra, la tubería se entierra, ¿no?
Y encima de eso se colocan piedras para evitar que se socave, que se libere la tubería, que quede expuesta al agua. Eso como medida de protección. Ingi, la tierra que se pone encima, igual tenemos que compactarla y todo. Se la compacta, sí, como se lo entierra, hay que tener en cuenta que obviamente toda la velocidad erosiva del agua va a ser un problema ahí. Entonces, por eso también se recomienda un material de acero, ¿no? Que pueda resistir todos los trabajos. En algunos casos, si nosotros compactamos con demasiada fuerza en tubo de PVC, el tubo de PVC se empieza a aplastar. No sé si han visto fotos, pero el aplastamiento es bastante común en tubos de PVC. Entonces se empieza a aplastar y eso genera fatiga en el material y se empieza a dañar más rápido de lo que debería. Entonces son problemas que se dan en el PVC y con las tuberías de acero es mucho más difícil que se genere. Entonces, si se compacta la tierra de encima, se genera, normalmente buscamos generar varias capas, ¿no? Y como una especie de subbase y una base, que diría ahí. Entonces se genera esa cobertura y después la piedra grande nos sirve para proteger que toda esa cobertura que generamos no se empiece a socavar con la velocidad del agua. Inge, y la tierra tiene que ser impermeable, o sea, el suelo tiene que ser No, arcilla, puede ser arena, cualquier otra cosa. normalmente se lo hace con el material de la zona, que en los ríos el material que va a predominar son arenas y ripios. Entonces, realmente se podría hacerlo con material arcilloso, pero se vuelve difícil, ¿no? Conseguirlo. Ten en cuenta que estas son obras que no son demasiado complejas, entonces se lo podría hacer, pero normalmente se genera una cobertura para darle estabilidad al tubo y por eso, para evitar que se socave demasiado, se coloca la piedra grande. Entonces esta piedra grande idealmente, o sea, si tenemos algo así, aquí está nuestro conducto, entonces generamos esta excavación en el río y aquí nosotros colocamos material que lo que va a hacer es evitar que vibre el tubo, que se mueva el tubo o que se doble el tubo. Y después en esta parte de aquí colocamos ya las rocas y luego tapamos, tapamos la parte que hemos cortado del río, ¿no? Entonces todo este material rocoso ayuda a que esto de aquí no se empiece a sedimentar, a socavar, perdón. Entonces más o menos así. Entonces el pedraplén es algo bastante típico en las obras hidráulicas en río porque las piedras de gran tamaño se vuelven difíciles de mover, algo así como lo que se hace con los espigones. ¿No es cierto? Si han visto los espigones en los ríos, si nosotros queremos generar que el flujo de agua cambie su velocidad, colocamos los espigones, que es colocar piedras de gran tamaño. Entonces lo mismo, es más fácil de entender así. El material sedimentario empieza a quedarse dentro de estas rocas y se genera una solidificación, se vuelve algo bastante más fuerte. Entonces algo similar ocurre aquí. Se empieza a llenar de sedimentos los espacios entre las rocas y eso evita que se genere socavación. Entonces es bastante común hacer este tipo de enrocamientos. Si estamos claros de ahí. Sí, sí. Ya, perfecto. Ahorita ya han sido más de las 8, entonces tomémonos unos 5 minutos.
Listo, continuamos. Sí. Ya, perfecto. Entonces, adicionalmente, hay que tener en cuenta que se necesita una, una campana que genera ciertas pérdidas menores. Y aquí es entre mayor altura, perdón. Mientras más alta la campana, nosotros vamos a tener menor pérdida. ¿Por qué? Porque en esencia es un estrechamiento. Entonces, la rejilla tiene este tamaño y el tubo tiene un tamaño que dijimos recomendado de mínimo 20 centímetros. La rejilla va a ser más grande y se genera esta campana que es la que une la rejilla con el tubo y obviamente ahí vamos a tener una pérdida de carga. El ángulo que forman las paredes es un ángulo que se denomina como teta y depende de la diferencia entre los anchos del tubo o diámetro del tubo y el ancho de la rejilla. En algunos casos también podría ser diámetro si hablamos de una rejilla circular. Entonces esas pérdidas hay que tomarlas en cuenta para poder identificar cuál va a ser el nivel del agua en la parte del pozo. Entonces vamos a hacer un ejercicio simple acerca de esto, donde queremos generar la obra de toma directa con una rejilla de fondo para captar 42 litros por segundo. Los niveles del agua están indicados aquí. Tenemos 1 metro para el nivel mínimo y 4 metros hacia el nivel máximo desde el mínimo. La rejilla estaría ubicada en la parte del fondo, ¿sí? Y tenemos 40 metros de tubo hasta llegar al pozo en donde vamos a tener el agua acumulada. Les dije, hay varias opciones dentro de lo que son los emplazamientos de tomas directas. En algunos casos el tubo puede pasar directo y este pozo que sea un pozo solo de observación. También se puede dar ese análisis. Entonces, siempre hay que tener en cuenta la variabilidad que se puede tener en este tipo de obras. Entonces, les dejo que copien. ¿Listos? Entonces, vamos a empezar con la parte que sería la rejilla.
Entonces vamos a asumir, como estábamos viendo, una velocidad de paso del agua dentro de la rejilla de 10 centímetros por segundo, o 0.1 metros por segundo. Y el ancho de los barrotes y el espaciamiento o la distancia entre barrotes, vamos a asumirlos los dos como que fueran de media pulgada o 12.5 milímetros. Tenemos que el caudal del que estábamos hablando es el caudal promedio más las pérdidas que se manejan. Este caudal sería el de 42 litros por segundo. Entonces tendríamos que el área neta va a ser igual al caudal sobre velocidad. Entonces, ¿qué dato tendríamos aquí? Ayúdame. El área neta sale 0.42 metros cuadrados. ¿Perdón? 0.42 metros cuadrados. Esta área neta sería igual a qué, pero el caudal que dijimos. Los 42 litros por segundo transformado a metros cúbicos por segundo dividido para 0.10. Perfecto, sobre 0.10, que es la velocidad que ya elegimos. Y esto nos da, me dices, 0.42 metros cuadrados, ¿no es cierto? Sí. Entonces, con esto ya podemos sacar el área total, que sería 2 veces el área neta. 2 por 0.42, como les dije, no es exacto, pero es una buena forma de calcularlo. Me daría 0.84, ¿no es cierto? Metros cuadrados. Entonces, si yo tengo esta área total, podría decir que esta sería una rejilla cuadrada de altura B por ancho B. Entonces, B sería igual a la raíz de 0.84, que me da ¿cuánto? 0.9165. 0.916, que es similar a 0.92 metros. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? Entonces yo tengo, ¿cuál podría ser el ancho B que yo utilice? Ahora, yo podría ir acá y decir que n más 1 por el espesor de las varillas o el diámetro de las varillas, que dijimos que sería 0.0125, más el número de los barrotes que vamos a tener va a ser igual al ancho de 0.122. Entonces yo podría determinar que n va a ser igual a ¿cuánto? Dije, el n del n más 1 es igual al n del n b. Claro, que es el número de barrotes sería n más 1 y el espaciamiento es n. Porque perdón, aquí es también este n por 0.0125, perdón, ahí me olvidé. Sí, porque ese es el número este es el n, perdón, n es el número de espaciamientos. Sí, el número de espaciamientos más 1 es el número de barrotes por el ancho de cada barrote más el número de espaciamientos por el espaciamiento me da 0.92. Ahí sí estamos claros. Inge, o sea, ya estamos ahorita determinando el número de desplazamientos, El ¿verdad? número de espaciamientos, ajá. Ahí ya.
¿Cuánto me da N? Y dije, seguro que es espaciamientos, porque la fórmula dice que es n+1 por el espaciamiento, más nb, que también decimos que es el espaciamiento. No, este es el espesor. O sea, esto de aquí corresponde a los tubos o a a las varillas y este es el espacio libre. Sí, ahí podríamos ponerle phi Me o... sale 71,6. ¿Cuánto? O sea, Inge, el espaciamiento, el que dice ESP, igual. Sí, No, aquí, no aquí le han puesto, no, llamémosle en vez de SP, pongámosle diámetro o ancho o B o lo que sea, sí, para no confundir. Porque en esencia normalmente empezamos con varilla al un lado y terminamos con varilla al otro lado. Ujú. Entonces, por eso el número de espacios libres, y bueno, sí, aquí me han pasado mal probablemente el ayudante, pero el número de espacios libres siempre va a ser uno menos que el número de barrotes, por lo que tenemos un barrote al inicio y un barrote al final. Sí, ahí estamos. O sea, a mí me sale 71,6, entonces le aproxima 72 espacios libres que tendría. 71, sí, pero me parece mucho 71. Pero Inge, asumimos del phi entonces. Sí, la recomendación era media pulgada, ¿no? Me sale 626, Inge. Pues sí, me parece muy poco, en cambio. O sea, es que en la primera parte es el espaciamiento, que sería 0.0125. Ajá. Ajá. Y en la parte del... De los espacios libres también. no. 36.3. Eso suena más Eso. coherente. N igual a 36.3, me dicen. Sí. Ya, entonces tenemos que redondearlo. N podríamos ponerlo como 37, ¿no es cierto? Entonces el ancho B real debería ser igual a 37 más 1 por 0.0125 más 37 por 0.0125. ¿Cuánto nos da el ancho real? Dije, una pregunta, ¿cómo le saco? Es que no me sale 36,3, no sé qué le estoy metiendo mal. O sea, sería n más 1 por 0.0125 más n por 0.0125 es igual a 0.92. O sea, lo de aquí, si tú me dabas el valor de 70, imagínate, 70 por 1 centímetro, punto 25 ya me da como 80 y pico. Y la respuesta tiene que ser 92. Entonces ahí hubo un error en el cálculo. Ya dije, gracias. Ya le Inge, salió el una resto. pregunta. Ajá. ¿Qué tan viable sería sacar el B con el área neta? Con la Es que, fórmula del área neta. es que esto es lo que estamos haciendo, sacando el B como parte del área neta. O sea, pero esa fórmula que dice el área neta es igual al EB por el número de desplazamientos por B. La fórmula que dice, no te escuché bien. El área neta es igual al EB por el número de desplazamientos por B. Es que estás haciendo lo mismo. Porque es, a ver, el O sea, sería una área, manera de comprobar, ¿verdad? es que claro, te debería dar lo mismo, porque el área bruta es B por B. Entonces, el área neta va a ser igual a, supongamos, B', que sea el área libre, por B, porque la altura se mantiene. Entonces, lo que hicimos aquí es quitarle B y decir que este B del área bruta va a ser igual
a esto de acá, al número de barrotes por el ancho de los barrotes, más el número de espaciamientos por el ancho del espaciamiento. ¿Sí está claro ahí? Sí. Ya. Entonces, ¿cuánto nos da el ancho B? Debería subir un poco porque le subimos un espaciamiento prácticamente. Inge, ¿qué era N? N es el número de los espaciamientos. ¿Cuánto nos da el ancho B? .937. 0.937 metros, que es igual a 0.94. ¿No es cierto? Para redondearlo en dos decimales. Entonces, está mucho. El área neta sería igual a 0.94 por el número de espaciamientos, que serían 37, serían. Sí, ¿no es cierto? Sí. Por 0.0125. ¿Cuánto nos da el área neta? 0,43. 3 metros cuadrados. Y ahí podemos sacar la velocidad neta, que sería igual al caudal sobre el área neta, que sería igual a 0.042, que son los 42 litros por segundo, sobre 0.43, que me da cuánto. Cero punto cero ciento ochenta y uno. 181. No, 0,0181. Ah, sí, sí, sí. O sea, solo un cero. 0,181. Sí. Ahí Sale estamos, sí. 0,09. Sí, Inge, no sale esa. ¿Cuánto sale entonces? Me dice. 0,098. De revisar. ¿Alguien confirma? Sí, 0.098. Entonces, claro, esto tendríamos que compararle con 0.10 que decíamos que era lo que queremos mantener. Entonces, sí es menor y cumple. Inge, es solo 0.0. Sí, sí, un 0, pero es que está de más de ahí. Gracias. Entonces es menor al 0.10, que era lo que pusimos como valor del paso del agua. Entonces estaríamos correctos. ¿Sí estamos todos hasta ahí? Y si en el caso que diera mayor me toca rediseñar otra vez, ¿verdad? Claro, tocaría ajustarle el área para que cumpla. Entonces, el siguiente paso es ver qué sucede con la tubería. En la tubería tenemos que el área neta de la tubería va a ser caudal sobre velocidad. Entonces, esta área neta va a ser igual a 0.042 metros cúbicos por segundo
sobre la velocidad que nosotros definamos. Para eso tendríamos que definir una velocidad en la tubería. ¿Se acuerdan el rango? ¿Qué me dice? De 0.6 a 0,6 1.2. a 1,2. 0,6 a 1,2. ¿Cuál elegirían ustedes? Un promedio entre las dos. ¿Cuánto? 0,9. Dicen 0,9, perfecto. Metros por segundo. ¿A cuánto nos da igual el área neta? Cero punto. 0,047. 0,47 metros cuadrados. Entonces, el área del tubo de 0,047 va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, el diámetro del tubo debería ser ¿de cuánto? ¿Cuánto nos da el diámetro? Dije, ¿de dónde sale ese 0,9 de la velocidad? Lo asumimos en función de los requisitos que nos dice que estén entre 0,6 y 1,2. Sale 0.24. 0,24 centímetros. Normalmente podríamos hablar de una tubería de 0,20 metros, perdón, 0,25 metros o 25 centímetros, que equivaldría a 10 pulgadas. ¿Sí? Entonces de ahí necesitaríamos sacar las pérdidas. Bueno, fácilmente entre un Bernoulli entre 1 y 2 podemos obtener que la diferencia de niveles va a ser igual a las pérdidas. Entonces el nivel de Z2 va a ser igual a Z1 menos todo lo que se pierde en la conducción. Entonces, para saber qué nivel del pozo vamos a tener ahí como nivel máximo del agua, nosotros debemos calcular las pérdidas. Entonces tenemos pérdidas en las rejillas. Para las pérdidas en las rejillas vamos a utilizar esta ecuación, que la pérdida que se genera en los barrotes va a ser igual a un coeficiente de pérdida de los barrotes. Aquí tienen el coeficiente en función del tipo de barrote. Por el diámetro de los barrotes a la 4/3 sobre el espaciamiento. Diámetro o ancho, dependiendo del que elijamos. Por la carga de velocidad y por el seno del ángulo teta, que es el ángulo con el que va a ingresar el agua a la rejilla. Entonces, tendríamos que definir qué tipo de barrotes utilizamos, que me dicen ustedes. Normalmente los más comunes son varilla cuadrada o varilla circular. Este tipo existen, pero no son tan comunes, así que no les tomemos. ¿Con cuál nos quedamos? Circulares. Circular. Me dicen circular, entonces 1,71 sería HT es igual a 1,79 por el ancho de los barrotes 0,0125 a 4/3 sobre 0,0125,
que sería nuestro espaciamiento, por la carga de velocidad que estábamos manejando. En este caso la velocidad sería el caudal 0.042 sobre el 0.94 por 0.94, que es la velocidad con la que llegaría el agua. Inge, ahí sería caudal sobre área bruta. Perdón, caudal sobre el área total de la rejilla. Bien. Ujú. Esto nos da cuenta. Aquí no se confundirán, ¿no? Antes hablamos de la velocidad con la que ingresa el agua ya dentro de la rejilla. En este caso tenemos la velocidad que tendríamos del agua ya sobre la parte de la rejilla, que es la que nos generaría las pérdidas. Sale 0,0475. Perfecto. Por segundo, y aquí tendríamos 0.0475 al cuadrado sobre 19.62 por el seno. Vamos a asumir nosotros que el agua llega con un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Cuánto nos da estas pérdidas? Inge, el 90 grados, ¿dónde lo sacó? ¿Perdón? ¿El 90 grados de dónde se lo toma o qué hay que ver? Asumimos que es la forma en que llega el agua a la rejilla. Ah, ya. Se asume. Claro, dependiendo de cómo esté la rejilla, ¿no? Porque en algunos casos puede que si el río es así, la rejilla se coloque por acá. Entonces ahí tendrá que variar el ángulo con el que llega el agua. Inge, o sea, el seno de teta no es el mismo teta que está en el gráfico. No, porque ahorita estamos analizando lo que pasa acá, ¿sí? Cuando el agua llega a la rejilla. Bien. Son diferentes tetas, ya. Gracias. Ujú. ¿Cuánto nos da? 4,78 por 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 metros. Perfecto. Entonces ahora nos faltaría determinar qué sucede en este cono y qué sucede en el codo que tenemos aquí abajo. Entonces, este diámetro para nosotros es un diámetro de 0.25 y el ancho de acá es un ancho de 0.94, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos definir, y este valor lo establecemos nosotros, es algo común, que sea una altura importante para que no haya demasiada pérdida, que se genere un, un cambio de secciones no inmediato, sino a lo largo de un tramo. 60 centímetros es un valor que podemos asumir para eso sin ningún problema. Entonces, si yo tengo 0,94 y 0,35, voy a tener que la tangente de este ángulo de acá, beta, va a ser igual a 60 centímetros, que es la altura, sobre 0,94 menos 0.25, que es el diámetro de acá. ¿Sí? Que nos daría un valor de cuánto? Sobre 2, ¿no? Sobre 2 milímetros.
Dije, el 0,25 es dato. Es lo que asumimos nosotros como diámetro del tubo. Ah, ya. Sí, después recuerda, calculamos y nos dio 0,24 y le redondeamos a 0,25. El teta da 56,14 grados. Igual 56,14 grados. Sí, No, me dice entonces, el teta, el beta da. el beta, ¿cuánto me dijiste? Este de aquí. Ujú. El beta da 60,10. 60,10 grados. Y el teta sería igual a 180 menos 2 veces el ángulo beta. Sería igual a ¿cuánto? 59,80. 59,80 grados, ¿sí? Que sería este ángulo de aquí. Esto queda para la forma que tendría que armarse en este cono de aproximación. Y entonces en este cono nosotros vamos a asumir un coeficiente de pérdidas K igual a 0,90. ¿Sí? Este sería para el cono como 0,90, el cono que tendríamos aquí, que es un coeficiente de la estrangulación que se produce. Entonces tendríamos que las pérdidas HM menores que se generan van a ser igual a 0,90, que es el coeficiente, ¿no es cierto? Eso es, recuerdan, en hidráulica general tenían todos los coeficientes, por la velocidad, que en este caso, ¿cuánto era? 0,0475. En el conducto me estás dando, o en el codo, o en el Las que tubo. calculamos para sacar las pérdidas, la velocidad inicial. Tendría que ser la velocidad del tubo, ¿no? Porque recuerden, cuando ustedes sacan pérdidas menores en una estrangulación, siempre utilizamos la velocidad de acá, no la de acá. Entonces esta velocidad, por si acaso, tendría que ser igual a caudal 0,042. Me parece que ya lo sacamos, no me acuerdo. Sobre el área, que sería pi por 0,25 al cuadrado sobre 4. Creo que ya lo sacamos. ¿Cuánto daba? 0,8557. 0,856. ¿Sí? Ah, claro, nosotros asumimos la de 0,9, pero aquí como le redondeamos, baja un poquito. Entonces tendríamos las pérdidas menores 0,9 el coeficiente por la velocidad 0,856 al cuadrado sobre 19,62, que nos da ¿cuánto? ¿Y qué pasaba si de una le ponía la 0,9 que asumimos? Es que no es la real, porque nosotros ya el diámetro comercial la asumimos como 0,25. Entonces baja un poquito la velocidad. Siempre Bien. tenemos que trabajar con el diámetro comercial. ¿Cuánto nos da? 0,0336. 0,336. Bien, perfecto. Y sí, ¿no? ¿Me comprueba? Creo que eso está bien. Y ahora habría que hacer lo mismo para el codo, porque aquí tenemos un codo
Entonces el HM del codo, vamos a tener un coeficiente de 0.8 y el resto se mantiene igual porque es la misma velocidad, el mismo conducto, y nos da cuánto de pérdidas menores. Mm, 0,03. 0.3 metros, bastante similar, ¿no es cierto? Entonces yo tengo las pérdidas menores del codo, las pérdidas menores de la reducción, las pérdidas de la rejilla. ¿Qué me faltaría? Las pérdidas por fricción. La ecuación de pérdidas por fricción sería F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Entonces yo tengo que determinar el coeficiente F. Habría que obtener Reynolds, ¿no es cierto? Tengo el dato que es 15 grados centígrados con la viscosidad y la ecuación de Reynolds. Entonces habría que determinar Reynolds. Les doy aquí el dato de la rugosidad. ¿Sí? En este caso a veces se le pone K sub S, nosotros normalmente le denominamos como epsilon. Y después, esto ya por tiempo no creo que lo vamos a alcanzar a hacer, pero quisiera que lo hagan para mañana. Normalmente esta ecuación de Colebrook-White nosotros la podemos resolver obteniendo el factor F en una tablita, 1 sobre raíz de F, y en el otro lado esta parte de la ecuación, que voy a poner como ecuación aquí. Entonces, si sus calculadoras no les resuelven, es más fácil trabajar así, en donde ustedes van dando valores a F. Entonces sacamos aquí, por ejemplo, un valor de que esta parte de la ecuación le salga 7, acá tendrá que salir 7, y acá simplemente F sería 1 sobre raíz de F con el, digamos, 0.02. Entonces yo doy este valor, voy viendo cuánto me sale, y cuando esto se iguale, yo encuentro un proceso iterativo en donde se cumple. Entonces nosotros vamos a dar varios valores, 0.19, 0.18, 0.21, lo que sea. ¿Sí? 0.0, ¿no? ¿Sí me Hice siguen? una pregunta. Ajá. Para el número de Reynolds, la velocidad es la velocidad de la tubería y el phi es el diámetro de la tubería, ¿verdad? El de la tubería, exactamente, ¿sí? Bien. Entonces esto por tiempo ya no lo vamos a hacer, pero porfa hagan la práctica para el día de vayan a revisar. Así me siguen aquí. Entonces damos valores a F, con eso sacamos 1 sobre raíz de F y sacamos el resto de la ecuación. Y de esa forma tenemos un proceso iterativo. Esto les pongo como una opción porque a veces es bueno cuando las calculadoras no les resuelven fácilmente esta ecuación. A veces es un poquito complicada la de Colebrook-White. ¿Sí estamos claros? Ya. Entonces eso hagámoslo para el día de mañana, por favor. ¿Alguien alguna duda? Sí, puede dejarme copiar los datos. ¿Alguien que no esté en lista? Gracias. Uy, Creo que yo ahí. ¿Quiénes me decían? Corral. Ya, Coral, ¿quién más? guerra. Guerra, ¿alguien más? Nadie. Los que están como faltantes son Jaramillo, Padilla y Velasco.
Listo, entonces, si no hay más dudas. Je, Ujú. se le podría habilitar lo del examen, El práctico. por favor. Ya voy a revisar y ahí les veo que los comentarios pueden ver. Digamos, yo quería saber en qué me habré equivocado, porque tengo, creo que 6 o 5 algo. Ya voy a ver eso. Listo, entonces. Luego lo reviso y lo pongo. Un buen día para todos. Por favor, revisen eso Sí. para acabar el ejercicio. Hasta mañana.